De Urquiza, soy profeta del Señor. Bien, hoy quería dar una palabra sobre las señales del último tiempo, las señales del fin. ¿Qué involucrarán las señales del fin? Bien, número 1 dice la palabra en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Bien, vamos a quedar allí. También dice la palabra del Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esto es algo del último tiempo, es una señal. Estamos en tiempo de pestes, de pandemia, pero también es necesario que nosotros podamos reconocer cuáles son las señales del último tiempo y cuál es la diferencia de un verdadero profeta a un falso profeta. Y vamos a hablar las señales del fin. Una de las señales del fin son los terremotos. Está en San Lucas 21:7, las pestes, las plagas, la muerte, el juicio de Dios a las naciones, la ira de Dios, ¿sí? Terror, hambre, persecución a los cristianos, ¿sí? Va a haber blasfemias contra Dios, la gente va a comenzar a blasfemiar contra Dios, echándole la culpa por todas las cosas que están pasando en el mundo. Va a haber un calentamiento global, plaga, úlcera, y también el levantamiento del falso profeta. Va a venir el levantamiento del anticristo y del falso profeta. Y esto es necesario que nosotros podamos identificar cuál es la diferencia de un verdadero profeta y un falso profeta. En Apocalipsis habla sobre el levantamiento de este falso profeta, Apocalipsis 10:14, y en Apocalipsis 13:13. El Señor habla que se va a levantar un falso profeta y que éste hará señales y milagros, pero por medio de un espíritu demoníaco. Si este es un espíritu. Bien, vamos a hablar cuáles son las diferencias de un verdadero profeta a un falso profeta. Lo podemos ver en Jeremías 28:9. Bien, aquí podemos ver un billete. Este billete es verdadero, aunque ya ha dejado de estar en circulación, pero este billete de 5 pesos es verdadero. ¿Cómo nosotros sabemos que este billete es verdadero? Sí, nosotros reconocemos de este billete que es verdadero de lo falso, porque tiene características o tiene cosas que el falso no tiene. Y de esto es lo que vamos a hablar. ¿Es fácil identificar a un falso profeta? Sí, cuando estamos en cercanía de los verdaderos. Los verdaderos profetas tienen cosas que los falsos profetas no tienen. Y ahora vamos a hablar sobre esto. ¿Cuál es la diferencia del verdadero profeta al falso? Y vamos a hablar sobre Jeremías 28:9. En Jeremías 28:9 dice el Señor que si se le cumple la palabra profeta a este profeta, significa que fue profeta mandado por el Señor. Una de ellos es estas características. Los verdaderos profetas se le cumple la palabra profética que lanzaron. Tienen llenura del Espíritu Santo. Recibe recompensa de profeta por cuanto habéis recibido a mis profetas. Los verdaderos profetas son perseguidos, son calumniados, los matan, lo decapitan, le echan en la cárcel y no lo quiere escuchar. El pueblo no quiere escuchar a los verdaderos profetas. A la diferencia de los falsos profetas, que esto lo podemos ver en 2 Pedro 2:11, he sacado la referencia de esto. A los falsos profetas les gusta adivinar, engañar, corromper, no se cumple sus palabras, viven en adulterio, niegan a Dios, no andan en el camino de la verdad, hablan blasfemia, hacen mercadería de nosotros, andan en la carne, andan en la concupiscencia, son atrevidos, contumaces, hablan palabras infladas, son personas corruptas,
Esta es la diferencia de los verdaderos profetas a los falsos. Los falsos profetas tienen estas características, donde lo podemos ver en 2 de Pedro 2:11, en Ezequiel 13:6, Ezequiel 13:9, Ezequiel 13:3, Ezequiel 13:20, Jeremías 23:14 y Jeremías 23:22. Estas son las características de los falsos profetas que están saliendo por el mundo, y es necesario que nosotros podamos identificarlo, estando cerca de los verdaderos y viendo la diferencia. En Apocalipsis 13:13 el Señor habla de que va a venir un falso profeta que hará grandes prodigios y señales y que engañarán aún a los escogidos. Entonces es importante decirte que este profeta no se levantará con el poder de Dios, se levantará con un poder demoníaco. Es lo que dice Apocalipsis y es necesario que tú lo sepas. Bueno, esto fue el tema que quería hablar hoy. Quería hablar sobre las señales del fin y sobre el levantamiento de los falsos profetas, que es necesario identificarlos, ¿sí? Así que espero que les haya gustado este tema y estaremos de vuelta con otra escuela profética.